Buenas tardes, un cordial saludo a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Marcela Villegas. Estaré esta tarde con ustedes en la que seguiremos repasando sobre el tema de especies forestales, hoy particularmente sobre el cultivo de teca. De parte de la Oficina Nacional Forestal, queremos agradecerles su presencia y el interés para este ciclo de charlas en la temática forestal que hemos venido desarrollando dentro del programa de capacitación de gestores forestales del futuro. Este es un programa que ha sido dirigido a estudiantes profesionales recién graduados de la carrera de Ingeniería Forestal a nivel nacional, así como profesionales y público en general de Costa Rica y otros países. El día de hoy continuaremos con la octava sesión del módulo 1 de silvicultura de esta serie de charlas, la cual tiene como tema manejo de plantaciones forestales rentables, silvicultura, productividad, monitoreo y logística para el caso de teca en Costa Rica. A cargo del ingeniero Víctor Hugo Arce, quien es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Costa Rica y posee una maestría en administración de empresas del Tecnológico de Costa Rica. Don Víctor tiene 20 años de experiencia en el establecimiento, mantenimiento y manejo de plantaciones de teca en Costa Rica, Nicaragua y Brasil, así como un amplio conocimiento en el monitoreo de plantaciones, proyecciones de crecimiento, mejoramiento genético, valoración de proyectos, manejo de suelos y certificación forestal FSC. Ha contribuido con proyectos de investigación en el ámbito de la tecnología y de la madera, evaluación de especies nativas. Para la oficina como tal, es un placer que nos acompañe esta tarde. Antes de cederle la palabra a don Víctor, para las personas que nos acompañan, les recuerdo un poco la logística que vamos a tener. Iniciaremos con la presentación y luego abriremos un espacio para atender las consultas que puedan surgir. Estas nos las pueden hacer llegar por medio de la sección de preguntas y respuestas que está disponible en la parte inferior de la plataforma. Sin más que agregar, yo le cedo la palabra a don Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, antes de empezar, quisiera agradecerle a la Oficina Nacional Forestal por organizar esta serie de eventos que nos engrandecen a todos, ¿verdad? No solo a los estudiantes, sino, digamos, al sector forestal como tal, que tan decaído ha estado últimamente, pero tenemos que afrontar todas estas situaciones con buen ánimo y seguir adelante. Entonces, estamos sin más. Les voy a empezar a compartir nada más. Por favor, si me dicen si están viendo la presentación. Correcto, ya ahí la estamos viendo. Sí, listo. Bueno, como les decía Marcela, hoy yo les traía este tema, que más que una exposición es compartir una serie de experiencias y puntos de vista acerca del manejo de plantaciones forestales de una forma rentable, en silvicultura, su productividad, referente también al monitoreo y logística, principalmente para el caso de teca en Costa Rica y también me apoyo en algunas otras experiencias que he adquirido en otros países donde se ha trabajado. Básicamente, digamos, tuve que tomar la decisión, digamos, de plantear la presentación en dos vías o decidir por una de ellas. Una, podríamos habernos ido por proyectos que ya se encuentran en una fase operativa, que de ahí podríamos discutir, bueno, creo que días de días y evaluar cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Algunas personas diferirán de una situación a la otra. Y proyectos que se encuentran en una fase de planificación. Entonces yo me incliné por empezar desde cero, por enfocarnos en lo que son proyectos que se encuentran en una fase de planificación y qué aspectos deberíamos tomar en cuenta para llevar a cabo un proyecto rentable. Entonces, básicamente, digamos, un proyecto empieza con la selección del sitio. Creo que esto se ha tocado, digamos, en muchísimos textos, muchísimas presentaciones, pero yo igual los voy a compartir aquí, tal vez desde un punto de vista algo más diferente, no tanto a la parte técnica, sino viéndolo a su futuro, digamos, desde una parte más financiera. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros contemplar a la hora de evaluar un sitio para establecer un proyecto de reforestación? Desde mi punto de vista, yo
principalmente, digamos, yo me voy por la topografía al principio, porque la topografía nos va a definir un montón de variables a lo largo de la vida del proyecto. Estas variables van desde que determina el área útil que vamos a aprovechar en nuestro terreno, ya sea por limitaciones técnicas. En el caso de la teca, digamos, ya una plantación a más de unos 20, 25% dependiente, ya ella empieza a sentir el, el, el suelo, digamos, un poco más débil, más delgado, con menos nutrientes, y nos va a afectar el crecimiento, que es el segundo punto que yo les expongo aquí. También va a definir el esfuerzo necesario para la ejecución de todas las labores que hagamos en el proyecto. No solo de las labores más importantes como son, digamos, el mantenimiento, labores, digamos, silviculturales o labores de cosecha. Van desde el inventario que hacemos en las plantaciones, nos va a costar más caminar, más incluso, digamos, si todavía tenemos residuos de los raleos que han quedado en el suelo, a la gente le cuesta muchísimo caminar. Las aplicaciones químicas, si se hacen de forma manual, que es la única forma de hacerlo en pendientes altas, van a ser sumamente complicadas, muy caras, y rayando casi que en lo inhumano a la hora de hacer estas labores. Imagínense una persona ahí cargando una bomba de espalda con 10 o 15 litros de producto, haciendo una aplicación en este tipo de pendientes, ¿verdad? Entonces, también se relaciona directamente con el costo de la cosecha y de la maquinaria. Y aquí este es un tema muy, muy sensible, porque resulta que en las zonas de pendiente, los árboles son tal vez los más pequeños de nuestro proyecto, pero son los que conllevan un esfuerzo mayor a la hora de cosecharlos. Entonces, vamos a estar, en resumen, vamos a estar gastando más dinero en los árboles que menos valen, porque son los que menos crecen. Entonces, eso es muy importante de considerarlo a la hora de establecer nuestro proyecto. Y como lo pueden ver ahí, tal vez en la imagen de este equipo que está eh, eh, puesto en el tractor, que es una torre de madreo, de las más modestas que existen, eh, por más barata que esta torre sea, no nos deja de costar entre 25 y 30 mil dólares usada. Y ya si hablamos de algo nuevo, vamos hasta los 50 o 60 mil dólares, un modelo modesto como este tipo. Entonces es muy importante también tomar en cuenta la topografía basados en este sentido. Eh, por ejemplo, unas condiciones como estas, el metro cúbico en teca nos podría estar saliendo entre 45 o 50 dólares por metro cúbico la cosecha, si no es que más. Entonces, este aspecto para mí es uno de los más importantes que deberíamos tomar en cuenta a la hora de establecer el proyecto. Posteriormente tenemos los análisis de suelo o el suelo. Esto es también muy importante y que no nos pase como pasa en muchísimos proyectos, que el análisis de suelo al final es un libro que se queda guardado en la biblioteca de la empresa o del proyecto y no se consulta o no se utiliza para nada. Y realmente también nos da una serie de aspectos muy importantes que podemos analizar desde el análisis de suelo. En primer lugar, es una herramienta para determinar el valor del terreno. O sea, si yo tengo un terreno productivo y lo voy a comprar, ya sea que estuviera con otras actividades como ganadería o agricultura, la persona que me va a vender a mí ese terreno, él lo va a valorar por lo productivo que es. Entonces, él lo va a valorar por los kilos de carne que le produce, por las toneladas de arroz que le pueda sacar, por las toneladas de caña que le pueda sacar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto en que esta herramienta nos va a servir para determinar ese valor y saber si podemos negociarlo a un precio alto o a un precio bajo también. O sea, hay gente también que quiere que le paguemos un montón de plata por un terreno que realmente no vale nada. Eh, en segundo lugar, nos va a dar a conocer costos de corrección de la fertilidad del suelo a través de enmiendas o fertilización, que es muy importante. Entonces ahí nosotros sacamos nuestra calculadora y empezamos a decir, ok, sí, este suelo o este terreno lo puedo pagar a tal precio porque apenas voy a tener que invertir $1,000 en todo el proyecto, en el calado y en fertilización. Listo, entonces yo hago mis números y
digo, ok, sí, puedo pagar por ese terreno. ¿Por qué? Porque la topografía es muy buena y tiene otras condiciones que me van a satisfacer los requerimientos de la especie que yo estoy planeando, digamos que en nuestro caso que nos atañe es la teca. Como último punto, digamos, nos va a ayudar a predecir el rendimiento de nuestras plantaciones. Como pueden ver en estos dos gráficos que les pongo ahí, la teca, que es una especie de basófila, nos va a reaccionar muy bien ante la saturación de calcio que tenga en el suelo, como es el gráfico que vemos en la derecha. A partir de una saturación de un 65% de calcio en el suelo, la reacción del incremento medio anual en altura es sumamente evidente, ¿verdad? Igual se comporta al revés con el tema de la acidez. Con acidez de suelo que van eh, mayores al 5%, ya la altura o el promedio medio, el incremento medio anual en altura se reduce también drásticamente. Entonces también el análisis de suelo nos va a ayudar también a predecir eh, los rendimientos que vayamos a tener en nuestra plantación antes de empezar a tener nuestras mediciones que nos van a dar los inventarios. Seguidamente, el otro punto que debemos tomar muchísimo en cuenta, obviamente, es la cantidad y distribución de la precipitación. En este punto particularmente, a mí me interesa más tener una buena distribución de precipitación que una gran cantidad de precipitación. ¿Qué es la ventaja de tener una buena distribución? O sea, más días de lluvia durante el año. La sobrevivencia de las plantaciones va a ser muchísimo mayor. Digamos, en proyectos donde llueve un 60, un 70% de los días del año, es muchísimo mayor la sobrevivencia. Entonces, el replante va a ser menor en los años subsiguientes. Seguidamente, también la vegetación preexistente es muy importante tomarla en cuenta. Esto nos va a determinar también los costos de establecimiento de nuestras plantaciones. No es lo mismo tomar un terreno que ya esté con vegetación eliminada en términos de pastos, o que tenga, digamos, pastos que no son mejorados, que la teca es sumamente sensible a los pastos mejorados. Hablemos de las braquiarias. Compiten muchísimo con la teca. Y también, digamos, si tenemos que hacer eliminación de árboles nativos o eliminación de árboles como tal de los terrenos, eso también nos va a conllevar un tema de horas sierra, de horas hombre, aparte de los permisos, dependiendo del país donde nos encontremos, ¿verdad? Hay países que son muchísimo más complicados que otros para sacar esos permisos y a veces nos limita el tiempo de acción para poder echar a andar nuestro proyecto. Muy importante, la red hídrica interna. De ella va a depender también mucho el área útil que vayamos a obtener. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos que respetar 15 metros a cada lado de los márgenes de un río o de una quebrada. E incluso últimamente se habla que hasta de los desagües, de los drenajes naturales, también vamos a tener que empezar a respetar tal vez en un futuro. Entonces es muy importante evaluar esta condición. Si tenemos terrenos que tienen muchísimo kilómetros o metros de red hídrica, vamos a tener que hacer una reducción muy importante en nuestra área útil. Entonces también otro aspecto importante a tomar en cuenta. En el caso de la teca, el drenaje es sumamente importante. La teca no soporta encharcamientos de periodos prolongados. Entonces, como les estaba también recomendando, áreas planas para el establecimiento que nos van a facilitar mucho las labores tanto silviculturales como cosecha. También tenemos que evaluar si existen deficiencias de drenaje en esas zonas planas, que obviamente son las zonas que más sufren de encharcamientos. Entonces, hacer una buena planeación de los drenajes es básico. Y los drenajes van también en dos sentidos. Un sentido es tratar de evacuar de la forma más eficiente el agua que cae dentro de nuestra propiedad, así como también evitar que ingresen aguas de fuera de nuestra propiedad a lo interno. Entonces, como ven en esta imagen,
el drenaje, la tierra que se excavó del drenaje fue puesto sobre la margen izquierda del drenaje, de la manera de que el agua que proviene de la carretera que se ve en la imagen no entre a nuestra propiedad. Esto va a permitir que el drenaje funcione más eficientemente evacuando el área que cae evacuando el agua, perdón, que cae dentro de nuestra propiedad. También zonas protegidas o reservas indígenas cercanas, aspectos muy importantes a tomar en cuenta, ya que nos van a limitar en el desarrollo ambiental de nuestro proyecto. Vamos a tener también muchas presiones. Obviamente también, si no podemos estar dentro de ninguna de estas zonas porque, al menos en el caso de Costa Rica, es prohibido y probablemente vamos a tener un problema ilegal bastante grande. Pero en el caso, digamos, de otros países, sí tenemos que tomar en cuenta si estamos cerca de zonas frágiles o de zonas vulnerables para no llevarnos una sorpresa. Digamos, aquí tal vez yo saco un ejemplo. Alguna vez estaba en una gira por México y me tocó ver que pararan un proyecto porque iba un tractor abriendo un camino y se encontró unas pequeñas pirámides ahí en la zona del sur de México y listo, proyecto parado y al final no supe en qué terminó, pero sí tenemos que tomar muy en cuenta estos aspectos a la hora de escoger un terreno para desarrollar nuestro proyecto. Bueno, tenencia de la tierra es básico. En Costa Rica tenemos la fortuna de que todo está bastante bien registrado. Nuestro registro nacional ha hecho un esfuerzo importante en que todo esté bien claro. Siempre hay cosas por mejorar, pero esto es básico para un proyecto forestal, porque recuerden que ustedes lo plantan y ahí se va a quedar eso por 18 años. Y si tenemos problemas legales, bueno, por 18 o 20 años, y si tenemos problemas legales de tenencia de la tierra, perderíamos una inversión tremenda, que la mayor inversión de un proyecto forestal se hace en los 4 primeros años. Entonces, es bueno poner el ojo bien crítico en esta parte. O sea, también, digamos, hablo por experiencias propias, tal vez en Nicaragua, en Brasil, es muy dado, digamos, que la tenencia de la tierra sea a veces muy complicada de llegar a obtener de una manera bien clara. La logística, muy importante en los proyectos forestales. Aquí me voy a apoyar en la siguiente imagen, que tal vez, digamos, muchas empresas forestales de Costa Rica se identifican con esto, que tienen un proyecto allá por Peñas Blancas, otro allá por Santa Cruz en Guanacaste, otro allá por Jicaral, otro allá por San Carlos, y resulta que el puerto, digamos, está ahí en Punta Arenas, sale por Punta Arenas o sale por Moín, y si ahí tienen una industria, la industria también está localizada en otro lugar de Costa Rica, entonces el gasto en transporte y en administración de proyectos es alto. Tenés que tener, digamos, un administrador para la finca Peñas Blancas, otro para Santa Cruz, otro para Jicaral, y te aumenta, digamos, los costos. Entonces también tenemos que tratar de hacer nuestros proyectos eh, lo más compactos posibles. Y también, digamos, con la cercanía, digamos, a una industria, si este fuera el caso. Ahora, digamos, brincamos a la parte silvicultural también. Bueno, hoy en día es inconcebible que un proyecto forestal no utilice, al menos en Teca, no utilice clones. O al menos una semilla mejorada. O sea, eso no va. Digamos, aquí en esta parte de uso de material genético, podríamos estar ganando solo por invertir un poquito más en la planta, un 40% de volumen comercial al final del turno. Entonces, eso es, no hay discusión en la parte, digamos, a la hora de escoger un material genético. O sea, tiene que ser clon sí o sí. Después, la preparación del terreno. Por eso les decía, digamos, que mi recomendación de seleccionar sitios planos, sí, claro, yo sé que van a ser muchísimo más caros, pero eh, al, al final del turno van a ver que se va a pagar con creces, digamos, esa inversión. Y aquí, digamos, es también otro ejemplo, digamos, la preparación del terreno va a ser muchísimo más barata, porque podríamos mecanizar, podríamos rastrear, eh, eliminar la compactación del suelo, lo que se va a reflejar, digamos, en altos crecimientos, digamos, de manera temprana.
la facilidad de la cosecha también. Entonces, básicamente, la preparación del terreno es muy importante, digamos, en la parte silvicultural. Digamos, ya tenemos que dejarnos de esa idea de que los terrenos nuestros aquí para reforestación en Costa Rica eran aquellas lomas, aquellas peñas, lo que quedaba, digamos, después de lo que dejaban de las actividades agrícolas. No, al final la reforestación es una actividad agrícola más, que sí, digamos, tienes un flujo de producción algo diferente, mucho más a largo plazo, pero igual trabajamos con la tierra y somos casi que una producción agrícola más. En los arreglos o distanciamientos de siembra también, últimamente se han tenido muchos arreglos diferentes, con espaciamientos más amplios que tienden principalmente o que traen el beneficio de eliminar las primeras intervenciones de los raleos que cada vez se convierten en menos comerciales con la entrada, digamos, de países productores de teca con grandes extensiones como Brasil, Ecuador, Colombia, han tirado abajo mucho el precio de los materiales delgados. Entonces, cada vez buscamos espaciamientos más amplios que nos eliminen el primer raleo, que al final se convierte en un costo más, nada más, y que nos ayuden, digamos, a incrementar los diámetros más rápidamente. Ahora, a veces nos vamos muy alegremente, vamos a abrir los espaciamientos muy amplios, y si no tenemos un sitio que responda bien realmente, que nos haga crecer los árboles de una forma rápida, y si no preparamos bien el terreno, podríamos generar ahí un efecto adverso más bien, porque si los árboles no crecen rápido, entonces vamos a tener que soportar más años dándoles mantenimiento, con control de malezas, ya que el dosel no cierra, no hay sombra. Y lo otro también es que en algunas ocasiones espaciamientos amplios van a producir conicidades grandes en los árboles. Y esto se va a evidenciar cuando lleguemos a las industrias, el rendimiento industrial va a ser bajo. Esto lo pueden, digamos, es una teoría que se puede evidenciar también, digamos, si ustedes toman árboles de borde y hacen una medición de conicidad, por lo general los árboles de borde son más cónicos que los árboles al interior de la plantación. Entonces, sí tenemos que, a la hora de hacer nuestro arreglo de plantación y distanciamiento de plantación, tenemos que evaluar estos aspectos. Si mi sitio va a responder de la manera que yo quiero o no va a responder de la manera que yo quiero. O si voy a necesitar una preparación de suelo diferente o un control de malezas diferente. Precisamente entramos al siguiente punto, es el control de malezas. Y vuelvo yo a esta imagen que usaba yo también para la topografía, porque una topografía plana nos va a permitir hacer un control de malezas mecanizado más sencillo, más eficiente y más barato. En esta imagen, digamos, podemos ver, digamos, braquiáreas sumamente agresivas que se eliminan de la calle con una chapia mecánica, y la corona, digamos, de los árboles, ya sea en esta etapa temprana, mediante una chapia manual, y ya a futuro, tal vez en el año siguiente, ya se puede hacer una aplicación con glifosato mecanizado, más controlado, y hacemos una eliminación ya de la braquiaria, una braquiaria sumamente agresiva. Ya para el segundo año la podríamos tener ya casi totalmente controlada. Tenemos algunas otras actividades silviculturales como la poda. Yo quise poner esta imagen, que es una poda horrible, la verdad. Mal hecha, digamos, podaron uno de las ramas, la otra rama no la podaron, la herramienta que utilizaron no fue la adecuada. Como ven, pues es un corte con machete, incluso digamos, el corte, digamos, con machete llegó hasta, hasta el tronco, afectándolo bastante. Y realmente es una actividad muy cara como para que se haga mal. Entonces, aquí es donde también hay que invertir un poco en equipos y capacitación. Los serruchos de poda, para que sean buenos, no son baratos, son algo, digamos, costosos, pero vale la pena 100%, vamos a hacerlo. Uno, porque como les decía, es una labor cara,
Y lo otro es que también, si se hace bien hecha, la madera va a valer bastante. Y si se hace mal hecha, la madera no va a valer nada, ¿verdad? Va a estar llena de nudos y si es un nudo muerto, se va a quedar un hueco ahí en la madera. Entonces, tiene que aprovecharlo de una buena manera, ese recurso. El control de plagas, esto está siendo cada vez más crítico. Cada vez vemos plagas aparecer, plagas diferentes, plagas que antes no teníamos. Por ejemplo, hasta hace unos años, Iblaea aquí en Costa Rica, los ataques eran tal vez esporádicos, ahora casi con las primeras lluvias vemos todas las plantaciones de teca afectadas por Iblaea. Entonces cada vez vamos a tener que estar recurriendo a nuevos métodos de control de plagas y vuelvo al tema también de cuando tenemos una topografía que nos permite hacer mecanizado, nos facilita la vida, porque también podríamos llegar más alto. Hay plagas que no son tan sencillas de controlar porque se desarrollan en la copa de los árboles y tenemos a veces que invertir o aplicar, digamos, métodos que no son tan tradicionales aquí en nuestro país. Todos estos puntos que les mencioné anteriormente nos llevan a un resultado de plantaciones con altos rendimientos y muy homogéneas, que es al final, digamos, una característica muy importante de las plantaciones. Yo personalmente a veces prefiero sacrificar un poquito de crecimiento, pero tener una plantación muy homogénea. Esto me va a facilitar la vida en el sentido de que puedo predecir mis productos más sencilla, más fácilmente y puedo incluso, digamos, mi sistema de inventario reducir mi muestreo. ¿Por qué? Porque al ser más homogéneo no voy a necesitar tantas parcelas para poder predecir, digamos, todo mi crecimiento, todos mis productos, cuánto volumen tengo y distribuido, digamos, en qué tipo de trozos. Continuando, digamos, tenemos el monitoreo. El monitoreo, vamos, es muy importante. Esto nos va a garantizar eh, que nuestros números están siendo reales y están siendo avalados constantemente para no tener, digamos, después una sorpresa importante al final del proyecto. Entonces, principalmente, un tema muy importante de verificar y que ahora es bastante sencillo y hay mucha tecnología para poder verificar áreas, son las áreas. Ahora podemos verificar áreas con un dron relativamente barato, que no nos cuesta más de $700 y nos hace un trabajo de bastante calidad, conjuntamente con alguna aplicación de fotogrametría que podamos utilizar y con un sistema de información geográfica, digamos, que ahora también son de uso libre, como el QGIS, y hacer una evaluación año con año de nuestras áreas. Por ejemplo, en esta imagen de aquí que podemos ver es los efectos de la tormenta Ney en una plantación de teca, donde entró una corriente de agua y, y se arrasó con bastantes árboles ahí. No solo tenemos los eventos naturales de esta categoría, también tenemos de ataques de plagas, incendios, eh, malos crecimientos, zonas tal vez que se plantaron que no debían plantarse, se hizo un gasto sobre esa área y se está esperando un rendimiento, pero realmente no va a producir nada. Y hay una estadística de que ningún proyecto forestal va a cosechar realmente lo que plantó. Siempre hay una pérdida de área. Más incluso cuando tienen áreas de bosque aledañas. La teca no es una especie invasora, pero probablemente el bosque se va a meter dentro de la plantación de teca antes de que la teca se meta dentro del bosque. Muy pocas veces he visto yo, bueno, no, ninguna vez he visto yo árboles de teca regenerar, digamos, en límites de bosque. Es todo lo contrario, sino especies ya propias del bosque regenerando dentro de la plantación de teca. Bueno, el monitoreo de crecimiento, eso es básico, digamos, como les decía, para poder saber, digamos, cuánto tengo en primer lugar, después hacer nuestras proyecciones a futuro de cuánto vamos a tener en el futuro y de qué tipo de productos. Y aquí también tenemos que apoyarnos en el historial de las mediciones, hacer nuestros modelos de crecimiento, desarrollar nuestras fórmulas de conicidad, desarrollar nuestras fórmulas de altura total, de altura comercial, para poder
eh, hacer buenas predicciones. Y eso lo va a dar la buena eh, o la calidad de estos modelos alométricos que podamos tener, solo se consigue con medición, medición y más medición. Ahí nos podemos dar el lujo también de desechar una que otra medición que no sea de calidad, pero sí es muy importante. Después también tenemos otro tipo de monitoreos. Tenemos los monitoreos ambientales, que no está de más. También, digamos, los proyectos de TECA por lo general son muy atacados desde el punto de vista ambiental por los ecologistas, de que somos desiertos verdes, nos llaman, que no presentamos ningún beneficio para la fauna local y eso es totalmente mentira. Hemos pasado por proyectos de TECA, digamos, haciendo un inventario y pasan las tropas de monaraña, de cariblancos. Tengo una experiencia interesante, teníamos un huerto semillero de teca y las ardillas, cuando llegaba la época de, de recolectar la semilla, las ardillas no nos dejaban una semilla viva en los huertos, o sea, les gustaba la semilla de teca y se la comían todo, algunos pericos también la consumen. Entonces, por eso les digo, todo eso es muy importante monitorearlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener las bases fuertes y firmes para decirle a un ambientalista cuando venga a decirnos, mira, no, es que las, eh, las plantaciones de teca son desiertos verdes. No, no son desiertos verdes. También tienen una función ecológica muy, muy importante. Aunque sea una especie introducida, ahí también, como la teca se ha adaptado a nuestros suelos, a nuestro clima, también las especies autóctonas de Costa Rica o de los países tropicales se adaptan a la teca perfectamente. Y por último, todo este monitoreo que hacemos es para construir nuestros indicadores. Ahí ahora tenemos infinidad de herramientas que nos permiten en solo una pantalla poder tener todas las variables que nos interesan, como hectáreas, número de árboles, edad de los diferentes lotes, el diámetro promedio, la desviación estándar de nuestro diámetro, coeficientes de variación, alturas, hasta el valor que nos puede dar, digamos, un dependiente lote. Por ejemplo, esto es un dashboard de Power BI que yo les recomiendo. Eso es una aplicación que la pueden bajar, que es gratuita y pueden desarrollar modelos muy, muy interesantes y muy versátiles, que no les toma mucho tiempo de hacer y que es gratis, es una herramienta gratis. Ahora tenemos muchísimas facilidades que podemos utilizar, como les decía antes. Básicamente, hasta aquí, digamos, era lo que yo tenía para compartirles. Yo espero, digamos, que les ayude, digamos, a gestionar sus proyectos, y ya es que los tienen, y a poder planear otros proyectos, si los tienen, digamos, entre manos para futuro. Entonces, de mi parte sería eso, y entonces podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias, Víctor. Voy a irte comentando las preguntas que ya nos han llegado aquí por el sistema, de que nos puedas ir ampliando un poco más. Tengo la primera que es de Daniel Pérez. Daniel Pérez dice que es claro que las condiciones ideales para la plantación de teca son muy altas y competirían con cultivos agrícolas como banano, frutales y demás. Y es un turno de una plantación largo. Ese tiempo, ¿cómo se justifica en el uso económico de los suelos ideales que podrían ser utilizados para cultivos agrícolas a la hora que se pasen a teca? Sí, eso, digamos, lo vas a tener que justificar con el ingreso que vas a hacer, ¿verdad? Y con los precios que vas a obtener por la teca también. Entonces, ahí habría que comparar, digamos, cuánto sería el flujo de caja que te está dando el banano, una hectárea de banano, una hectárea de caña, qué sé yo, frente, digamos, a la teca. Desconozco ahorita en este momento, digamos, cuánto podrías estar ingresando por una hectárea de caña, una hectárea de banano, pero digamos, al igual que creo que todas las actividades, ya estas actividades tal vez no son tan rentables como lo eran en el pasado. También, por ejemplo, caña tiene un insumo grande de mano de obra. Creo que en el caso de la actividad forestal, si la realizamos en áreas con
con estas características que yo mencioné en la presentación, va a ser hasta menor. Otro punto a favor de la inversión en proyectos forestales más con teca es que si hay una reducción en el mercado, yo puedo dejar mi plantación en el campo y va a seguir ganando valor. Ella sigue creciendo, mientras que los cultivos agrícolas yo los tengo que cosechar. Un racimo de bananos, si el precio se cae, no lo puedo dejar ahí, que se termina madurando, se termina perdiendo. Igual la caña también va a terminar madurándose y perdiendo. En algún momento se, se va a degradar, mientras que la madera no. La madera siempre va a seguir ahí, digamos, creciendo y ganando valor. Y puedo esperar hasta el momento en que mi mercado mejore. Entonces el riesgo es inferior. Claro, Sí. claro, claro. Daniel también consulta en relación sobre los clones, si tienen antecedentes al respecto en lo que sea la mayor incidencia en el tema de plagas. Realmente, en el caso de Costa Rica es difícil que, digamos, tener más plagas en clones, porque las plantaciones aquí en Costa Rica son muy segmentadas y las barreras, o sea, o las divisiones entre una plantación y otra vienen dadas por zonas de protección como ríos, quebradas. Entonces, no tenemos paños grandes de extensión, digamos, grandes así de plantación. Ahora, también tuve la experiencia en Brasil de áreas grandes con plantaciones de teca y sí, existieron algunas incidencias de plagas, pero también son más fáciles de controlar, como les mencionaba en la presentación, debido a las condiciones topográficas, que podemos usar equipos, también incluso fumigaciones aéreas, pero no es así grande el ataque de, de, de implantaciones, que yo haya visto, ¿verdad? Sí existe el riesgo, obviamente existe el riesgo, pero nunca he visto así un ataque que haya matado o haya afectado grandemente una extensión grande de TEC. Ahora, siempre en ese tema hay una combinación de clones que se hace en la misma plantación. No se pone el mismo clon en toda una hectárea, ¿verdad? Pero siempre está la consulta de a la hora de aumentar esa diversidad genética, ¿no podría servir también para inclusive combatir el aumento de plagas? Como lo que mencionaban al inicio, comparado a otros años. Bueno, puede servir, eso podría servir, pero también la tendencia está siendo más bien a que hagamos plantaciones monoclonales. ¿Por qué la plantación monoclonal? Porque reduce la variabilidad, nos facilita el manejo de la plantación. Puedo llegar a un estilo de manejo que digo, ok, quiero ralear. Cuando hago los raleos, raleo esta línea sí, esta línea no. Y el siguiente raleo, digamos, una línea perpendicular sí, otra línea perpendicular no. Y también tenemos, por otro lado, tenemos la selección de clones resistentes a cierta plaga, ¿verdad? A como el mejoramiento genético en teca, digamos que al final es una selección, puede funcionar en ese sentido también. Yo puedo hacer mi mejoramiento genético basado en la resistencia a una plaga. Correcto, correcto. Hay otra pregunta de Luis Pineda que dice, ¿cuánto se estima en porcentaje que pueda ser la pérdida del área entre lo plantado inicialmente y las áreas de cosecha final? Bueno, eso va a ser muy variable, ¿verdad? Porque no puedo decirte, si se te llega un huracán grande y te pasa por encima del proyecto, podrías llegar a perder. No quiero ser, digamos, catastrófico, ojalá nunca pase, pero podría llegar a perder el 100%. Pero si no afecta nada de ningún evento de estos naturales, uno podría estimar o podría hacer la estimación de un 10%. Yo recomendaría que incluso dentro de sus números, cuando hagan el proyecto, le metan un 10% por ahí, porque más si tienen la situación que les decía antes, si tienen plantaciones rodeadas por bosque, la presión del bosque es mucha sobre las plantaciones de teca y van a ver que si no invierten, si no tienen un programa agresivo para el control de las rondas alrededor de las plantaciones de teca contra los áreas de bosque, van a terminar perdiendo por lo general casi un 10%. Sí, no es una regla mágica, pero podría servir de una guía.
Correcto. Sí, digamos, al menos yo de casos reales, yo sí les he dicho, vamos, hemos visto pérdidas de 10% por ese factor. Ahora, por los otros factores de eventos naturales, hemos llegado a perder casi que hasta 50% de un lote, 30% de un lote. Claro. Hay otra pregunta, dice Juan Horacio Figueroa desde Ecuador. ¿Cuál sería el mejor arreglo o distanciamiento para una producción maderera? Yo, desde mi punto de vista, yo casi me gusta, digamos, no tanto el arreglo, sino un arreglo que le pueda dar más o menos unos 540 árboles por hectárea al inicio. Ojalá cuadrado, porque si se hacen a veces arreglos que son rectangulares, las copas empiezan a deformar un poquito, a hacerse, digamos, no tener una distribución uniforme. Pero ese número de densidad más o menos le va a dar un distanciamiento de 430 por 430, que al final lo puede rendear en 4,5 por 4,5. Ok, perfecto. Después hay otra que es Juan José Valverde, que sin después recordar el nombre de la aplicación que mencionaste para el tema de los indicadores. Ah, se llama Power BI. Ok, Es de Microsoft. ok. Tal vez ahora, si alguno de mis compañeros la pueda ahí poner por el chat para que les quede, y si no, ahí Ok, después se se lo las voy a poner aquí agregamos. por el chat. Exacto, ahí para que les quede el dato. También en relación a eso, yo tenía una consulta. Vos mencionabas que se va a ir generando los indicadores para ir analizando nuestra propia plantación, pero pensando en un productor, lo más básico, ¿cuáles deberían de ser esos indicadores principales que siempre debe tener? Bueno, principalmente la mortalidad. ¿Cuánto es su mortalidad? ¿Cuántos árboles vivos tiene, digamos, por hectárea o en el total de su proyecto? Si es un proyecto pequeño y le da la oportunidad de contarlos, eso. Después su crecimiento en altura, su crecimiento en diámetro y también el área. Como les decía, también la pérdida de área, esos son los indicadores más importantes que puede tener, ¿verdad? Ok, perfecto, para que le pueda ir llevando ese pulso anualmente a su inversión. Correcto. Correcto. Hay otra pregunta, ¿cuáles han sido las plagas más agresivas que has visto en Teca? Ya que inclusive alcancé a ver en una aplicación que usan tractores, dice Francisco García. Esa aplicación de ese tractor, déjame recordarme qué fue creo que fue una Phomopsis. Una Phomopsis, tuvimos algunos focos dentro de la plantación. Los hongos son muy particulares en el ataque. Ellos atacan, digamos, como por manchas. Entonces, al final, para prevenirlo, mejor tenés que aplicar toda la plantación, pero en ese fue una Phomopsis. Pero en el caso de la teca, los hongos son muy agresivos. También en esa misma plantación tuvimos unos efectos de fusarium, que ahora, dado las últimas investigaciones que se han dado en Melina, ahora me causa la duda si en realidad era un Cerastocistus que teníamos o era un fusarium. Y lo otro que también he visto últimamente, como decía en la charla, era la Iulaea. La Iulaea, yo le tengo miedo ahorita, como he visto que ataca y los ciclos que tiene ahorita en, en nuestro país y el control, porque realmente hacer el control aquí en Costa Rica es caro, porque eh, como es en las copas que se desarrolla, hacer esa aplicación como con ese tractor que les decía aquí en muchos proyectos es imposible. Y entonces lo que opta mucho las personas es dejar que llueva, porque ellas con los primeros aguaceros fuertes se caen las larvas y entonces ahí para, pero ya una vez que ya caen los aguaceros y ya el daño en términos de crecimiento ya está hecho, ¿verdad? Ya redujeron el área foliar de los árboles drásticamente. Claro. Hay otra consulta, dice Ricardo Luján, ¿en suelos vertisoles han logrado crecimientos adecuados con drenajes o los evitan del todo para la producción de teca? No, sí se han logrado crecimientos adecuados, incluso en algunos lugares hasta sin hacer drenajes. Sin embargo, los primeros años sufre muchísimo la planta, eso sí. Sufre mucho, principalmente por el movimiento que tienen los suelos vertisoles. Cuando revientan, también revientan raíces. Pero una vez los árboles también hacen su trabajo de ir aireando los mismos suelos vertisoles,
y al final después de unos 6 años, 7 años, las plantaciones tienen unas respuestas tremendas, muy buenas, ya una vez que los árboles hicieron su trabajo. Vale. Cabe destacar, digamos, que estos suelos vertizones fueron utilizados para ganadería en su momento o incluso plantaciones de arroz, entonces quedaron a veces muy compactados. Una vez que ya el árbol también termina haciendo su trabajo, eh, las raíces del árbol, o sea, los crecimientos son muy buenos, reaccionan muy bien. Y la calidad de la madera también es muy buena. Ok, perfecto, entonces. Hay otra de Kendall Navarro. Dice, saludos, don Víctor. En su experiencia, ¿cuál es el tamaño mínimo de una finca, excluyendo el área de zonas de protección, que podría ser económicamente viable? Bueno, eso también va a depender de la productividad del sitio, ¿verdad? Entonces, pero yo recomendaríamos para un pequeño, un mediano productor de aquí, una plantación de unas 10 hectáreas efectivas sería ya algo interesante, con unos buenos rendimientos. De buenos, tal vez de medianos a buenos rendimientos. Ok. Y tengo aquí la última que dice, me gustaría saber si has tenido la experiencia con plantaciones de teca con coberturas verdes que aporten beneficios, por ejemplo, en el control biológico y la fertilización, dice Gary Rodríguez. Sí, veamos, se han tenido experiencias, algunas buenas, algunas otras, digamos, no tan buenas. Eh, Básicamente, las buenas cuando se utilizan leguminosas o plantas, digamos, de hoja ancha, que son erectas. Las malas cuando se utilizan, digamos, leguminosas o plantas con un comportamiento de trepadoras. Al final a veces termina uno gastando más en el control de las trepadoras que, que haciendo el control de maleza efectivo. Pero Ok, sí, hay de los dos tipos. perfecto. No, Víctor, de verdad, de parte de la oficina, muchísimas gracias por el tiempo. Voy a chequear aquí que no me quedara ninguna pregunta. Bueno, aquí hay una. En algunos casos has visto diferencias entre la relación de altura, duramen por clones o tipos de suelo. ¿Y a qué crees que se puedan dar esas diferencias? Bueno, en ese tema de la diferencia o la relación albura-duramen hay muchísima tela que cortar. Realmente mi práctica de, de bachillerato la hice en ese tema, pero yo analizando principalmente espaciamientos. Y yo sí encontré, digamos, diferencia entre, entre el contenido de duramen en temas de espaciamiento y va mucho relacionado al área foliar, lo que yo encontré al menos. Entonces, digamos, zonas que tienen muchísimo más área foliar que otras, por lo general vas a tener más albura que duramen. Mientras si el árbol está más estresado, reduces el área foliar, él va a producir más duramen. De hecho, ahora hay una práctica que se estuvo aplicando hace unos años que se llama el topping, que es cortar la copa de los árboles para producir un poco más de duramen. Se vio que sí, había un poco más de producción de duramen, pero creo que no fue estadísticamente significativa la diferencia. Entonces, básicamente es eso. Si tienes más copa, vas a tener un poco más de albura. Si tienes menos copa, vas a tener eh, más albura. O también el insumo hídrico que tenga el árbol influye mucho. Si tenés zonas con mucha agua, él va a sentirse más confortable, digamos, tomando más agua de la que tomaría en zonas más secas, donde está más estresado. Ok, perfecto. Hay otra que acaba de ingresar. Si nos puedes profundizar un poco más, ¿cuál es el valor mínimo de IMA de volumen total expresado en metros cúbicos por hectárea por año para garantizar un proyecto de reforestación de teca sea rentable, ese volumen comercial que se podría esperar? Que se Siempre. podría esperar. Ujú. Ujú. Vamos a ver, digamos, ya tomando vamos a sacar la calculadora aquí, tomando en cuenta, digamos, ya de cosecha final, así mínimo unos
de 4,5 a 5 metros cúbicos por hectárea por año. Eso, digamos, sería el mínimo que podría ser para que sea algo rentable. Pero como les dije yo, también va a depender de dónde están, ¿verdad? Porque a veces puedes tener ese imán, pero si lo tenés que sacar el producto desde un lugar muy incómodo, se te va a ir la ganancia, digamos, en la cosecha. Entonces, a veces no es solo tener un gran imán. Por ejemplo, yo he visto plantaciones con imas increíbles, árboles muy buenos, pero están en un lugar muy incómodo y la cosecha al final termina costando casi que la mitad del precio que te van a pagar por esos árboles. Entonces eso te reduce mucho. Entonces también es muy relativo a la hora cuando uno dice, mira, el IMA mínimo, a como hay plantaciones que si tienen tal vez un IMA de 3, pero están a la par del puerto y nada más es de cortarlo y casi que caen en el barco, listo, no hay Sí, problema. es siempre en esa combinación de todos los elementos que mencionabas durante la presentación, ¿verdad? Lo que va a lograr hacer efectivo o más rentable un proyecto que otro, Correcto. aparte del seguimiento que indicabas, que siempre es necesario y no se puede perder. Vamos a ver, hay una última inversión y gastos por hectárea más o menos de un turno de corta. Inversión y gastos más o menos. Una hectárea bien manejada con todo, te van a dar, digamos, con clones, te van a dar rondando entre unos $6,000 más o menos, ya todo el establecimiento y un establecimiento ya, digamos, full extra. De ahí también uno se puede venir para atrás, esto lo necesito, esto no lo necesito. Digamos, si es un pequeño, digamos, y tal vez tiene mano de obra familiar, entonces ya no voy a gastar tanto, ¿verdad? Ahí como también es muy relativo. Pero sí, digamos, un proyecto como tal ya establecido, más o menos unos $6,000 por hectárea. Digamos, durante todo el proyecto es lo que va a gastar. Claro, eso va a ser casi que los más del 50% en los 4 primeros años. Ok, ok, ok. Sí, igual, como lo mencionabas ahora que hablabas del porcentaje del área, es un número base que podrá ir cambiando conforme te acomodes y conforme manejes el proyecto, la zona donde estés. Correcto. Bueno, yo creo que de manera general darte las gracias por el espacio. No veo que me quede ninguna pregunta por ahí. No sé si nos querés hacer algún comentario de cierre general que te agradecería tal vez para englobar todo lo que nos has estado hablando esta tarde. ¿Cuál sería ese punto relevante que siempre, o esa clave que siempre debe existir? Bueno, lo que siempre debe existir es disciplina. En si se traza un plan para hacer, en cumplirlo y tratar de cumplir ese plan que se trazó. Porque muchos de las fallas en los proyectos es ese tema, de no ser disciplinado a la hora de llevar a cabo el proyecto. Y ya desde el punto de vista de la actividad, no me queda más que felicitar a la ONF y, y también alentarlos a que sigan adelante con estas charlas. La verdad que son muy motivantes, creo que para todos, empezando por mí, creo que compartir las experiencias que uno tiene en estos años, de ahí es bueno, la verdad que para mí es gratificante. Perfecto. No, pues, don Víctor, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la experiencia, por ese granito de arena que aportas para los que nos acompañan, para los que apenas estamos iniciando un poco. Hay otros que refrescan y ven otra perspectiva y que siempre eso es bueno, sobre todo pensando en el productor y en el sector como tal. A las personas que nos acompañan, muchísimas gracias y estamos avisándoles la próxima charla. Así que buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes, chao, hasta luego.